En la mesa de análisis internacional de hoy nos acompañan Susana Mangana, Gustavo Calvo, Leonel Harari y Ángel Arellano. El primer tema demostró ser bastante más largo que lo que habíamos previsto. ¿Qué conclusiones dejan los atentados del jueves pasado en Barcelona y Cambrils? Quiero dejar entonces algún minuto más para otros aportes. Leo, vamos por tu lado. Bueno, ya que vamos hacia las conclusiones de manera de buscar un cierre a un tema interminable. Sí. Primero, que España parecía bastante al abrigo de este tipo de atentados desde ya hace 3 años, fue el 11 de marzo, ¿no? Y sin embargo, demostró no tener ninguna inmunidad particular. Lo que me permite... 14 años. Desde el 2004. Sí, mucho tiempo, claro. 13, sí, a 14. O sea que la primera conclusión es que creo que Europa no la zafa, es decir, que esto va a ser parte normal de la vida de las sociedades europeas y va a tener que elaborar alguna manera de asimilarlo y orientarlo. Segunda cosa, que es cada vez más endógeno. Es decir, ya no vienen hiperentrenados y desde afuera, sino que son producto mismo de funcionamiento de su sociedad, lo que obliga a que las sociedades se repiensen. Tercero, es que hay pistas para enfrentar eso. Es otra de las conclusiones. Es que estamos teniendo un sistema económico que o bien excluye o bien aumenta las diferencias. Un sistema económico que no tiende... como parte de su propia mecánica a la inclusión, sino más bien a la exclusión, en la que son primeras víctimas, ya no estoy hablando de los victimarios, sino primeras víctimas, esa segunda generación de inmigrantes que no son iguales al grueso de la sociedad. O sea, esa es la realidad que tenemos que enfrentarnos. Y eso implica, por ejemplo, desafíos en materia de inteligencia, ¿no? En materia de seguimiento, de investigación, de control. Es complicado, ¿no? Porque eso a su vez probablemente retroalimente ese sentimiento de exclusión que tienen algunas comunidades, ¿no? ¿Por qué a nosotros nos están observando todo el tiempo? ¿No? Sí, ahora... sí, yo soy musulmán, pero no tengo nada que ver. ¿Por qué me están siguiendo? ¿Por qué me miran con microscopio, no? ¿Eso va a darse o no? Eso provoca exclusión. En el caso de España, que Leo hacía referencia, ellos sostienen que los atentados que ha habido son muchísimos menos de los que podría haber habido. Ellos trabajan sobre hipótesis según la cual les vino muy bien el expertise que tuvieron en su lucha con ETA, por ejemplo. Trabajan investigando, pero trabajan infiltrándose mucho en los colectivos. Y ellos están bastante conformes con su trabajo, a pesar de lo que nosotros vemos y de lo que nos estamos lamentando. Lo que pasa es que, como dice Leo, también uno empieza a ver pistas de cómo suceden las cosas o cómo van a suceder. Entonces, ya que mencionaron un poco el tema de Latinoamérica hace unos minutos, también es cierto que Latinoamérica en algún momento puede llegar a verse enfrentada a este tipo de problemas. Bueno, lo dice, por ejemplo, un oyente aquí, ojo, miren que no están pegando solo a Europa, no. Están pegando en símbolos de Occidente, el multiculturalismo, el ocio, las urbes cosmopolitas. Así que perfectamente, si eso es lo que buscan, podrían pegar en América Latina en algunos lugares. Bueno, ¿y no será entonces el momento de prender luces amarillas en esas urbes cosmopolitas, en esos regímenes o por lo menos sentimientos nacionalistas que tengan simpatías ideológicas con esta gente, donde ellos podrían hacer su punto de apoyo? Es decir, hay que hacer sin tomar acciones policíacas ni nada de ese estilo, pero me parece que hay que hacer un análisis sociológico hacia futuro, empezando a prever este tipo de cosas, porque ya vimos que la yihad no es corpórea, ya vimos que no es algo que podemos frenar en la aduana, ya vemos que es algo mucho más, con la ayuda de la tecnología, mucho más virtual que material, y eso peligroso para poder prever. Enseguida vuelvo a Susana, pero antes, Leo, te quedó algo. Una notita, y es que por lo de la inteligencia, yo creo que hay que poner mucha inteligencia, pero no en el sentido policial, sino en el sentido político, es decir, repensar nuestras sociedades de manera de que sean eficazmente incluyentes, cosa que no es el caso en buena parte de las sociedades. Es decir, porque la deriva represiva es muy fácil y le conviene a mucha gente también, en general el poder establecido, con lo cual sí, muchas veces alimenta el problema. Ángel. Sí, completando eso, a mí me parece que como decían,
Latinoamérica no está divorciada de esto, creo que hay que ponerle la lupa al tema. Es un tema que se está viviendo en toda Europa y en buena parte del mundo, y que en algún momento el continente va a comenzar a tener algunas situaciones al respecto. Probablemente sea alarmista, probablemente uno diga, bueno, no creo, lo veo muy lejos, no me parece, pero en el continente hay terreno fértil para esa situación y creo que no se está previendo. 3 cosas que me parece que pueden cerrar, que nos dejan el atentado de Barcelona y que de alguna manera podemos concluir con respecto a eso, son que los atentados cada vez van a ser más sorpresivos y con iniciativas más difíciles de detectar. Es decir, ataques que de alguna manera van a ser más difíciles de prevenir, ¿no? La segunda es que cada vez se va a ver más participación de jóvenes en la medida que sigan sucediendo cosas. Creo que la participación de los jóvenes va a seguir siendo protagónica, porque hay como que nuevas generaciones que entienden este razonamiento histórico de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y la tercera es que el vehículo de todo esto va a seguir siendo Internet, y es donde hay que poner el acento. Si bien es cierto que la autoridad española de alguna manera se siente reivindicada por su esfuerzo que ha hecho en detectar las células y las posibles iniciativas terroristas a través del Internet y las redes sociales infiltrándose, y con todo un aparato de vigilancia importante ahí, no es menos cierto que Internet cada vez más libre llega a otros sitios, y ahí es donde hay que poner de alguna manera la lupa para poder observar esto. Susana. Sí, a ver, se ha hablado también de ideología, y no hay que olvidar que este tipo de células, este tipo de interpretación sui generis de un Islam que todo el mundo, todos los musulmanes que lo practican, que al día de hoy son más de 1.600 millones, reivindican que su fe es una fe de paz, que comparte buena parte del credo, de los valores fundacionales de las otras 2 religiones monoteístas, judaísmo primero y luego cristianismo, responde a un nombre que se llama salafismo, y ahí tenemos todo lo que ha sido la política de adoctrinamiento de imanes y de jóvenes fuera de las fronteras de un país como es el Reino de Arabia Saudí, que no se ha mencionado hasta ahora y yo quiero hacer mención. Es decir, aquí hay que depurar responsabilidades a nivel nacional, con lo que ya hemos comentado de España y la lectura que tienen que hacer también nuestras sociedades sobre aquello que está siendo una falencia, ¿no? En la posverdad, posmodernidad, el poder debatir sobre el hecho religioso en nuestra sociedad, el poder ver cuáles son las necesidades, las reivindicaciones de jóvenes que en algún momento de su vida pueden sufrir una crisis identitaria, a lo cual entiendo no escapa a Latinoamérica, pero evidentemente el caldo de cultivo es diferente en Europa que en América Latina. Ni de lejos pero llegamos decías, a la comunidad. Hay otros actores a nivel internacional como es Arabia Saudí, que sin embargo vemos, se nos quiere siempre dibujar y representar, sobre todo en la realpolitik, en los medios de comunicación, como el gran aliado de Trump en estos momentos, de Estados Unidos siempre, ya desde hace mucho tiempo. Poniendo a Qatar en un rincón. Claro, pero hay que entender que aquí hay una doctrina del salafismo wahabí, de esa interpretación rigorista, arcaizante, de la lectura del Corán más arcaizante que existe, porque hoy la propagación, la difusión de ese Islam wahabí en el continente africano o aquí en América Latina se hace de la mano del dinero de Arabia Saudí, y también hay que poner el foco ahí. En ese sentido sí elevo la alarma aquí en América Latina, donde estamos más desvalidos, si se quiere, porque efectivamente no ha habido hasta ahora departamentos de universidades, no hay un estudio profundo, serio, continuado en el tiempo. No es que no haya nada, no es un páramo ni es un desierto estéril. Sí que hay estudios y producción académica, pero se necesita mucha más y se necesita consistencia desde México hasta la Patagonia. Pero yo creo que el sustrato cultural es diferente, el mestizaje que se produjo en América Latina también ya ha permitido otro tipo de convivencia que no existe en una Europa que era principalmente blanca, una Europa dominante en lo católico. Hoy el catolicismo ya no domina el continente americano, ni ahí, y creo que eso también no se puede perder de vista. O sea, alarmistas no, pero sí elevar el nivel de concientización de políticos, educadores, y hay que introducir esta temática desde la infancia, educar en valores, y en la secundaria, por supuesto, trabajar todo el tema de la cultura, la civilización musulmana como una fe que sigue creciendo. Leo, a propósito de lo que decía Susana, ¿tu comentario? Sí, me parece muy importante comprender y focalizarse en Arabia Saudita, un país que es realmente, desde el punto de vista de los valores que nosotros consideramos de civilización y de derechos humanos, extremadamente atrasado, poderoso por su riqueza y sin ningún escrúpulo. Y al mismo tiempo fueron los únicos que han sido protegidos por Bush el pequeño y los demás en los momentos más terribles de enfrentamiento, y que tiene una protección del lobby petrolero americano que hace una colusión, pero una colusión probada y probable en cada uno de los movimientos.
con las torres, de los cuantos, de los 19 eran 17 sauditas. Claro. Y sin embargo Arabia Saudita todavía no se necesita visa, van y vienen como quieren, son los otros los malos. O sea que ahí hay todo un tema... Claro. En donde el motor del terrorismo internacional, sobre todo el original, está financiado directamente por Arabia Saudita. Y quizás acá tenemos un buen enganche con el tema que viene, después de la pausa. La política de Estados Unidos hacia Afganistán, en la que ha habido algunas novedades ayer con este discurso del presidente Trump.